Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de El Aula Habla. Como hemos hablado en nuestro capítulo anterior, la enseñanza está impulsada por ganas de enseñar, el deseo de acompañar al otro en ese trayecto que es la educación, pero al momento de dar clases también estamos regulados por el Estado y por lo que se cree apropiado enseñar. Aquí aparece el tan conocido currículum institucional, que es de lo que hablaremos hoy aquí. Así que arranquemos con esta travesía. Che, justo tengo un parcial la semana que viene. El tema del que trata más o menos es el currículum. Y hay varios conceptos que se me están complicando un toque. ¿Ustedes lo entendieron bien? Me acordé que estuvieron hablando en el podcast pasado de temas bastante parecidos. Sí, por supuesto. Si querés lo podemos charlar un poco, no hay drama. Bueno, primero que nada, tengo una idea de cómo es, pero no lo tengo tan en claro. En el currículum están los conocimientos que se espera que la sociedad aprenda, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Según Alicia de Alba, el currículum es una síntesis de elementos culturales, donde se incluyen conocimientos, valores, creencias, costumbres y hábitos que son considerados valiosos para una determinada sociedad. Esta selección de elementos se da por la negociación e imposición social entre diversos grupos y sectores sociales con intereses mayormente contradictorios. Aunque algunos intereses tienden a ser dominantes o hegemónicos, otros se oponen y resisten a esa dominación. Entonces, más o menos, la elección de los conocimientos que se deben aprender, ¿se da como consecuencia de una lucha social? Sí. De Alba lo describe como un campo de contacto e intercambio cultural, donde hay una confrontación y lucha por determinar qué contenidos culturales lo conformarán. Lo que se incorpora son los elementos culturales que los grupos dominantes consideran valiosos, pero también se expresan elementos de otros grupos, aunque en diferentes planos. Se dice que el currículum es un arbitrario cultural, es decir, que además de tener rasgos hegemónicos, también puede tener rasgos culturales opuestos, distintos, que son germen y expresión de resistencia. Pero, ¿qué pasa con los conocimientos disciplinares en todo esto? Los conocimientos disciplinares son una parte fundamental de esos elementos culturales. Margarita Poggi y Dino Salinas señalan que el currículum implica la selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido escolar. Las disciplinas académicas son una de las formas más clásicas y difundidas de organizar estos conocimientos dentro del currículum. De hecho, la vieja discusión sobre la diferencia entre plan de estudios y currículum, que hoy se considera superada, a menudo giraba en torno a cómo se estructuraba el conocimiento en el plan. Entonces, si es que entendí bien, el currículum no es solo una lista de materias, sino una construcción un poco más compleja que refleja la sociedad, ¿no? Más o menos. A ver, sí. La cultura es un plano general ordenador de la vida social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos, haciendo posible la producción, reproducción y transformación de las sociedades. Los grupos humanos son productores y reproductores de cultura, y el currículum, al ser una propuesta político-educativa, está estrechamente articulado a los proyectos políticos sociales amplios que impulsan y determinan ese mismo currículum. Hola chicos, ¿de qué están hablando? Nada, acá estamos hablando sobre el currículum. ¿Vos tenés alguna idea de los distintos tipos que hay? Sí, conozco por ejemplo el prescripto, el real, oculto y el nulo. ¿Y viste que también es un término polisémico o algo así? Porque tiene distintos significados. De hecho, porque no es un solo concepto, sino una construcción cultural. Dino Salinas, si no me equivoco, menciona que el debate actual ya no es sobre si el plan de estudios es lo mismo que currículum, sino sobre la pertinencia o incluso la existencia del campo mismo. ¿Y cuáles creen que son las ideas principales? Y Birz y Palamidesi nos ofrecen bastante buena información. Inicialmente, el término currículum en latín se refería a un trayecto, un recorrido o un camino con una dirección y una meta. Y más o menos en el siglo XVII, en la Universidad de Glasgow, empezó a asociarse cuestiones pedagógicas como cursos regulares de estudio, adquiriendo un matiz normativo para regular el contenido de las actividades de enseñanza. Y también están las distintas concepciones,
Tipo, está la acepción de uso, la norma oficial escrita. En Argentina, muchos entendemos al currículum como ese texto elaborado por los ministerios de educación. Trae temas, instrucciones, sugerencias. En definitiva, una norma prescriptiva que baja de arriba. Claro, y después aparece la idea del currículum como modelo de la práctica. Es decir, algo a lo que nuestras prácticas deben ajustarse. Y ojo, dentro de esa visión hay varios subtipos. Sí, como por ejemplo, el cuerpo organizado de conocimientos es la concepción más clásica. Un plan de estudios centrado en conocimientos disciplinarios, ya sea científicos, filosóficos, artísticos o morales, organizados en materias. Y también está la mirada más técnica, el currículum como una declaración de objetivos de aprendizaje. Ahí se lo ve como un documento que marca resultados de aprendizaje concretos, medibles, casi con lógica de eficiencia. No olvidemos tampoco el plan integral para la enseñanza, desarrollado por autores como Ralph Tyler e Hilda Taba. Es un método racional, define fines, experiencias, organización y evaluación. Suena amplio, pero sigue subordinando al docente y deja fuera saberes que no encajan con lo científico. Y finalmente está el currículum como conjunto de experiencias formativas, que viene de la Escuela Nueva con John Dewey. Ahí se define a partir de la experiencia del niño, como todas las oportunidades de aprendizaje que brinda la escuela. Es una mirada más experimental y abierta, que busca recrear la cultura a partir de la vivencia infantil. Y de las que mencionaste hace un rato, ¿de qué se trata el currículum oculto y el currículum nulo? Esas vienen de la perspectiva sociológica. Esta perspectiva describe y explica lo que sucede. El currículum oculto es el conjunto de influencias formativas que la escuela ejerce sistemáticamente, pero que no están explicitadas ni formalmente reconocidas. No olvides también que incluye resultados no previstos, buscados pero no explicitados, o ambiguos y genéricos. También se relaciona con el disciplinamiento del cuerpo y el moldeado de impulsos físicos. Exacto, con currículum nulo o ausente me refería a los conocimientos, valores y experiencias que el alumno no encontrará en la escuela, y que su ausencia o que no se las enseñen influye significativamente en su formación. Claro, porque no aprender o no conocer determinados aspectos de la realidad social es aprender a no ser, o no poder hacer tal o cual cosa. Y así es que la escuela reproduce diferencias sociales a través del currículum, incluso sin ser explícito. Así es, la sociología de la educación muestra cómo la escuela puede reproducir las diferencias de clase. Ahora yo me pregunto, ¿los chicos también estarán estudiando para ese parcial? Como te decía, las diferencias sociales también se expresan en la selección de los contenidos escolares. Pero antes de eso, se necesita definir los conceptos a ser enseñados. Entonces, ¿qué conocimientos se consideran válidos? ¿Y cómo se transforman para ser enseñados? Bueno, la selección y distribución del conocimiento se da por decisiones profundamente sociales, éticas y políticas. El currículum selecciona qué conocimientos se consideran valiosos y legítimos en una sociedad. Y ahí entra la transposición didáctica. Esta se refiere a la adaptación del saber científico o saber sabio en un saber posible de ser enseñado, teniendo en cuenta las características de los destinatarios de ese saber. Entendiendo también que el conocimiento académico posee un lenguaje, una estructura y una lógica propia que solo es compartida por esa comunidad académica o científica. Exacto. Por eso es necesario transformar ese conocimiento académico, científico o tecnológico de modo tal que las y los estudiantes destinatarios puedan entenderlo, sin sacrificar por ello la esencia de ese conocimiento. ¿Y la recontextualización será similar? Y están relacionados, porque Birz y Palamidesi usan los términos traducción, transposición o recontextualización para describir la construcción del mensaje pedagógico. Los docentes no aplican el currículum de forma literal, o sea, más bien interpretan y traducen las definiciones oficiales para construir el contenido enseñado en el aula. El currículum no se desarrolla directamente en el aula, sino que es recontextualizado por los maestros. Claro. ¿Y existirá la posibilidad de que el currículum sea mal interpretado? Existen más bien riesgos de un currículum rígido o mal aplicado. Birz y Palamidesi
señalan que esos modelos empobrecen la práctica al despreciar saberes, valores o culturas que no se consideran científicos. Esto hace que el conocimiento pierda profundidad y se simplifique demasiado. Además, la práctica escolar es compleja y no puede verse solo como una simple aplicación del currículum formal, porque en la realidad termina siendo diferente a lo que se propone en la teoría. También podríamos decir que el currículum es una especie de guía que ordena al docente, ¿no? Que no tiene que verse como algo rígido, sino como algo flexible y adaptativo a las situaciones particulares. Sí, el currículum es fundamentalmente un artificio regulador. Su propósito es regular las prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos. En Argentina, los lineamientos curriculares son los principales instrumentos que el Estado utiliza para ordenar las prácticas de enseñanza y determinar el saber oficializado. Así, el currículum establece qué enseñar, cómo organizarlo y en qué secuencia. ¿Y qué sucede con el conocimiento de cada espacio curricular? La disciplina de estos espacios son la base de muchas de estas regulaciones. El currículum comúnmente se entiende como un cuerpo organizado de conocimientos disciplinarios. Aún así, la perspectiva del currículum ha evolucionado más allá de ser solo un plan de estudios. Entonces, la didáctica general se enfoca en aspectos comunes de la enseñanza, mientras que las didácticas específicas se acercan más al estudio de la enseñanza en disciplinas particulares. Ambas necesitan coordinarse en un esfuerzo teórico y práctico. ¿Y cómo se logra agrupar cada disciplina para que puedan ser comprendidas? Dino Salinas menciona la clasificación curricular, refiriéndose a los modos en que los contenidos se agrupan o se interrelacionan. La integración curricular busca trascender la compartimentación de las disciplinas para ofrecer una visión más holística del conocimiento. En la discusión sobre formas de integrar el currículum, Salinas se refiere a distintas maneras de articular los saberes, lo que implicaría pasar de un modelo de colección, disciplinas separadas, a uno integrado, disciplinas interrelacionadas. Lo último que nos quedaría por repasar es lo de la organización curricular y sus niveles de especificación. En el texto de Alba menciona algo de eso, ¿no? Sí. El texto mencionaba algo como que el currículum está conformado por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares, que siempre han interactuado. O sea, es como que el currículum tuviera una parte más teórica y otra más práctica, ¿no? Claro, por un lado tenemos estos aspectos más formales, esos que tienen que ver con la organización, los programas de estudio y todo eso. Y por otro están los más prácticos, que vendrían a ser los que se ven cuando aplicas el currículum en las clases. ¿Y eso de estructurantes y procesales entra ahí? Exactamente. Los aspectos estructurales formales son las leyes, los planes y los programas de estudio. Es la jerarquía dentro de la escuela y sus legislaciones. Vendría a ser todo lo que viene de arriba, del Estado. Y por otro lado, los procesales prácticos son más bien el desarrollo del currículum en la práctica. Es lo que pasa realmente dentro del aula. No se puede entender lo práctico solo con aplicar lo formal, porque siempre hay mediaciones. Boludo, una banda de parciales. ¿Ustedes qué onda? Yo ahí voy. Estamos igual. ¿Qué onda, pis? Nos colgamos un toque hablando en el aula. ¿Nos perdimos mucho? No tanto, la verdad. Ya nos pusimos un poco al día sobre los conceptos de Alba. No tan diferente a nosotros, que hace 2 segundos Gonza nos estaba explicando. Para nada. Solo le estaba explicando lo de los niveles de especificación. Eso lo vi en la guía que había que hacer. ¿No las llamaba dimensiones? Sí, las dimensiones son importantes para entender el currículum. Tenemos las dimensiones generales, que son parte de cualquier currículum. ¿Y cuáles vendrían a ser esas? Sería la dimensión social amplia, que incluye aspectos culturales, políticos, sociales, económicos e ideológicos. Es como el contexto general donde se inscribe la educación. Sí, también está la dimensión institucional, que es el espacio donde esa síntesis cultural se concreta, o sea, la escuela misma,
con su organización, sus tiempos, su burocracia y su certificación. Y bueno, por último está la dimensión didáctico-áulica, que es la del aula, donde se encuentran los alumnos y los docentes. Ahí se dan las relaciones humanas, el proceso grupal, la evaluación y el trabajo cotidiano. O sea, lo que pasa en el aula depende de todo lo anterior, del contexto social y de la institución. Sí. Después están las dimensiones particulares o específicas, que son aquellos aspectos de un currículum determinado y no de otros, como el nivel educativo, el tipo de educación o la población a la que se dirige. Salinas decía algo parecido, eso de los niveles político, institucional y áulico. Sí, los niveles coinciden con las dimensiones de Alba. El político con la social amplia, el nivel institucional con la dimensión justamente institucional y el áulico con el de las clases. Tiene sentido, porque lo político vendría a definir, lo institucional organizaría y lo áulico concreta todo lo anterior. Así es. Birz y Palamidesi agregan que ellos usan la palabra currículum para referirse a los textos oficiales que definen qué y cómo enseñar a nivel macropolítico. Eso muestra que las decisiones de arriba influyen en la estructura y distribución de los saberes hacia los niveles inferiores. O sea, en resumen, el currículum no es algo fijo, sino más bien como un entramado de decisiones, luchas, transformaciones y prácticas en distintos niveles. Creo que ahí lo entendí un poco mejor. Muchas gracias, chicos, en serio. Bueno, finalmente hemos llegado al final de este capítulo. Queremos agradecer principalmente a Bonsai Trío por sus interpretaciones de Samba Azul, de Los Angelitos, El Pintao y El Escondido, que han estado sonando de fondo a lo largo de este capítulo. También queremos agradecerles por su compañía y esperamos poder volver a encontrarnos en una próxima ocasión.